Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, bueno, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el verbo. El verbo en el griego koiné, en el curso básico de griego koiné, esta es la clase número 3. Vamos despacio, vamos asimilando los contenidos paulatinamente. Hoy vamos a enfatizar en el complemento directo. Una de las razones fundamentales de que no entendamos el griego es el desconocimiento de la gramática española. Yo quiero que en esta clase nosotros ahondemos, como dice el título en la parte inferior, profundizaremos un poquitito en el verbo. Material de José Antonio Septién, que también recomiendo de la compra de libros, ¿verdad?, de José Antonio Septién, dado que es muy importante para el conocimiento del griego. Bien, antes de empezar con esta clase del complemento directo del verbo, donde vamos a ver algunos elementos relacionados con la oración y también un poco la relación con el sustantivo y el verbo, el énfasis es el complemento directo. Quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, también para que se suscriba al diccionario excavadigital.com, diccionario especial para traducir textos de griego al español, y donde viene la situación gramatical de cada palabra del texto bíblico que queremos traducir.
Ayúdanos a evangelizar también. Comparte este video para que líderes cristianos se animen a aprender griego koiné. Y ojalá pues que si usted lo está viendo por vez primera, pues que inicie con la clase 1, con la clase 2. Es decir, iniciar en forma ordenada con las distintas clases del verbo. Vamos así sin más preámbulo a iniciar. Vamos a poner la pluma. Y tal vez en esto que vamos a ahondar, vamos a comenzar a ver el tema del sujeto de la oración. ¿Qué es el sujeto en una oración? Todos sabemos lo que es una oración, ¿verdad? Pues la oración tiene un sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto de una oración? Sujeto. Y apréndase esa palabrilla, el sujeto, ¿verdad? El sujeto y el predicado. Son dos cosas que tenemos que ver. Aquí vamos a ver el sujeto y posteriormente vamos a ver el predicado. ¿Está bien? Pero veamos el sujeto porque para entender la función del verbo en la oración es necesario conocer estas dos importantes partes, el sujeto y el predicado. Si ya lo sabe, pues le puede servir de profundización. Bueno, la oración. Vamos a tener una oración. Trabaja sin tregua el labrador. Eso es una oración que presenta José Antonio Septién. ¿Cómo sé yo cuál es el sujeto de esa oración? Bueno, yo hago una pregunta: ¿de quién o qué se dice algo? ¿De quién estamos hablando? Trabaja sin tregua el labrador. Estamos hablando del labrador, ¿verdad? Entonces escribimos el labrador porque estamos hablando del labrador. Entonces decimos que el sujeto es aquella persona o cosa de la cual decimos algo. Trabaja sin tregua el labrador. Entonces el labrador viene a ser el sujeto de esta oración. Veamos esta otra. El pan de los hijos está sobre la mesa. ¿De quién se dice algo? ¿Se está hablando de qué? Del pan de los hijos. El pan de los hijos. ¿De quién se está hablando? El pan de los hijos. Del pan de los hijos. Entonces el sujeto de esta oración es el pan de los hijos. Y entonces aquí veámoslo. El sujeto va a ser el pan de los hijos. Después lo vamos a poner el sujeto y predicado en la parte inferior para hacer un análisis sintáctico. Los árboles crecerán. ¿De quién o qué se dice algo? ¿De quién se dice algo? ¿De quién estamos hablando? De los árboles. ¿Verdad? El sujeto es de quien se habla y el predicado es lo que se predica del sujeto. Entonces aquí se habla de los árboles. El sujeto viene a ser los árboles, ¿verdad? Es el sujeto, ¿verdad? Como viene aquí, ¿verdad? Viene de subrayado, usted lo puede ver, ese va a ser el sujeto. Aquí como se habla de los árboles, ese es el sujeto de la oración. Caminaba Pablo por las calles de la ciudad. ¿De quién estamos hablando? De Pablo. De Pablo. ¿De quién se dice algo? De Pablo. Se dice que Pablo caminaba por las calles de la ciudad. Entonces Pablo viene a ser el sujeto de esta oración. Bien, el sujeto, y así podemos seguir con miles de ejemplos, es de quien estamos hablando en una oración. Hay muchas formas de oración. A veces el sujeto está en forma tácita, es decir, que no se dice, ¿verdad? Crecerán, por ejemplo. ¿Quiénes crecerán? Entonces el sujeto no se dice, entonces puede ser, ¿verdad? Pero entonces el predicado viene a ser lo que se dice del sujeto. ¿Qué estamos diciendo del sujeto? Por ejemplo, ¿qué decimos del labrador? ¿Verdad? Estamos diciendo que trabaja sin tregua. Trabaja sin tregua, entonces el labrador trabaja sin tregua. Estamos diciendo que trabaja. Eso va a ser el predicado de la oración. ¿Qué estamos diciendo del pan de los hijos? De esta segunda. El pan de los hijos que está sobre la mesa. Ese es el predicado de la oración. ¿Qué estamos diciendo de los árboles? Bueno, que crecerán. Es lo que se predica del sujeto. ¿Qué se está diciendo de Pablo? Bueno, que caminaba por las calles de la ciudad. Aquí está el predicado separado y el sujeto en medio de la oración. Entonces tenemos que ese es el predicado. El sujeto y el predicado en la oración. Así pues, el sujeto y el predicado son los ejes en torno a los cuales se traban lógicamente todos los elementos que componen la oración. Obviamente, ¿verdad? Todo
todo tiene que ver con el sujeto y el predicado. Vamos a ver qué leemos aquí sobre el verbo en forma personal. Es el núcleo de la unidad entre el sujeto y el predicado. Entonces, en una oración viene una palabra que es el verbo. Y el verbo en la oración hay que detectarlo, ¿verdad? Aquí lo hemos puesto en rojo. Trabaja, sin tregua al labrador. El pan está sobre la mesa. Los árboles crecerán. Está en rojo, ¿verdad? Caminaba Pablo. Entonces, el verbo es el núcleo que une el sujeto y el predicado. Es el núcleo, ¿verdad? Eliminemos el verbo aquí. Sin tregua al labrador. ¿Qué? ¿Verdad? Entonces trabaja. El verbo le da esa unidad. El pan de los hijos está sobre la mesa. Quitemos el verbo. El pan de los hijos sobre la mesa. ¿Verdad? Obviamente está. Entonces es necesario el elemento verbo. Los árboles. Yo digo nada más los árboles. ¿Y qué? Tengo que decir algo de los árboles. Crecerán. En el otro, caminaba Pablo por las calles de la ciudad. Yo digo nada más, Pablo por las calles de la ciudad. Pero ¿qué hacía? Caminaba. Bien, entonces, en primer lugar, es el núcleo de la unidad entre sujeto y predicado. Es la palabra motor y central del pensamiento. ¿Está bien? Sin el verbo no podemos decir que hay oración. Siempre hay verbo, aunque esté explícito o implícito. A veces el verbo está en forma tácita. Es decir, no está. ¿Verdad? No está. Vamos a ver varias oraciones de eso. De manera muy general, todos los elementos, palabras u oraciones enteras que se relacionan con un verbo en forma personal forman con él una oración. Es decir, la oración con todos los elementos forman lo que nosotros llamamos la oración. El verbo es una palabra tan esencial y completa que contiene en sí misma dos unidades significativas entre las cuales se establece la relación predicativa, el sujeto y el predicado. Entonces, es una palabra, ¿verdad? Esencial y completa que contiene en sí misma, ella misma, dentro del mismo verbo, está digamos, están esas dos unidades, que es el sujeto y el predicado. Bueno, tenemos eso. Luego vamos a hablar ahora de la oración atributiva. Vamos a ver, hay varios tipos de oración. Entonces hay una oración que es la oración atributiva, oraciones atributivas. La oración atributiva es aquella en la que el predicado enuncia una cualidad del sujeto. Ya sabemos lo que es un predicado, ya sabemos lo que es un sujeto. Entonces, cuando el predicado dice una cualidad del sujeto, estamos ante una oración atributiva. Veamos dos ejemplos. El jardín es hermoso. ¿Qué estamos diciendo del jardín? Que el jardín es hermoso. ¿Sí? El predicado está diciendo, el predicado hermoso está diciendo una cualidad del sujeto jardín. Está diciendo que el jardín es hermoso. Veamos aquí, Lázaro está vivo. ¿Qué está diciendo el sujeto, el predicado? Que Lázaro está vivo. Está diciendo una cualidad de Lázaro. Está vivo, está muerto, etc. En oración atributiva, el predicado es nominal. Es decir, ¿qué significa que el predicado es nominal? El predicado, ya sabemos lo que es el predicado, ¿verdad? Es nominal. Bueno, este predicado de aquí es nominal, ¿verdad? ¿Por qué es nominal el predicado? Bueno, es nominal porque se puede expresar a través de un sustantivo. Entonces, este predicado puede ser un sustantivo. Por ejemplo, Juan, sujeto, es apóstol. Apóstol es un sustantivo. Entonces, está diciendo en esta oración atributiva un atributo de Juan que es apóstol. Y este apóstol es un sustantivo. Pero también él puede ser un adjetivo. Moisés es manso. Entonces, este manso de Moisés está diciendo una cualidad del sujeto Moisés. Está diciendo que es manso. Y en este caso, manso es un adjetivo. No es un sustantivo, sino un adjetivo. Entonces, por eso se dice que el predicado es nominal.
Una frase adjetiva puede ser también: Saulo es de Tarso, ¿verdad? Es de Tarso. Entonces, ¿qué está diciendo Saulo? Que es de Tarso. Está diciendo, el predicado de Tarso está diciendo que el sujeto, Saulo, es de Tarso. En este caso es una frase adjetival. Puede ser también un adverbio adjetivado. Jonás es así. Está diciendo que así es Jonás. Es decir, el predicado me dice de Jonás un atributo, una cualidad, que Jonás es así. Pero también puede haber un pronombre, es decir, algo que reemplaza el nombre. Jesús es aquel, ¿verdad? Este aquel, que es el predicado, está diciendo algo del sujeto, Jesús, que él es aquel que tenía que venir, o etcétera, etcétera. La expresión simple de una cualidad constituye ya una oración atributiva en que el verbo no es necesario. Entonces, hay una expresión simple que nosotros utilizamos mucho y es una oración atributiva, donde no es necesario el verbo. Por ejemplo, uno dice, hermosa mañana. Eso es una expresión simple. Hermosa mañana. Para decir, la mañana es hermosa. Lo estamos diciendo con una expresión, no vemos el verbo, pero sabemos que ahí va el verbo ser. Otra expresión simple, qué bella. Falta el verbo es, ¿verdad? Entonces es una expresión simple y eso es una oración atributiva, no lleva el verbo, digamos, no está el verbo ahí a mano, está en forma tácita. Ayer luto, hoy tal, mañana tal. Es decir, aquí hay una falta del verbo, pero no es necesaria, entonces es una expresión simple. Tú aquí, una pregunta, ¿verdad? No lleva verbo, es una expresión simple y eso es una oración atributiva. Le está diciendo que aquí estás tú. Bien, esas son oraciones atributivas. Luego hay otras oraciones que son las predicativas. Oración predicativa es aquella cuyo predicado expresa una acción del sujeto. Entonces, ya aquí el predicado va a decir una acción del sujeto. Una acción. El predicado va a decir una acción del sujeto. La iglesia crecía. Entonces, ¿qué le está pasando a la iglesia? Está creciendo. Es una acción, crecer, ¿verdad? Entonces, el predicado está diciendo una acción. Que la iglesia crece, ¿verdad? Crecía. Veamos esta otra. Tus amigos han traído fruta para ti. Bueno, el predicado está diciendo una acción que han traído fruta, ¿verdad? ¿Quiénes? Los amigos. Los amigos trajeron una fruta. Es decir, es una acción que realizan los amigos que traen fruta. Esto es una oración predicativa. En esta clase de oraciones el predicado es verbal. El predicado es verbal. La palabra esencial es el verbo. Entonces aquí no es nominal, sino que es verbal. El predicado es verbal. El más importante es el verbo, pongámoslo así. Sin verbo no hay oración. No debemos pasar por alto el hecho de que tanto en las oraciones atributivas como en las predicativas, la presencia del verbo es indispensable. De otro modo no habría oración. Es decir, ya sea el verbo que esté tácito o no lo esté, pero sin verbo no hay oración. Sin embargo, la oración atributiva emplea una clase especial de verbo, el verbo copulativo, ¿verdad? Hay una clase de verbo en la oración atributiva que es el verbo copulativo. Y veamos qué son los verbos copulativos. Los verbos copulativos más comunes son ser, estar y parecer. Reciben este nombre porque su misión en este tipo de oración se reduce a servir de vínculo. Es lo único que ellos hacen. Sirven de vínculo o nexo entre el sujeto y el predicado. No añaden nada al significado. No predican nada. Nada más su función es unir. Jorge y Carlos son tal cosa, ¿verdad? Pero no añaden nada nuevo, sino que sencillamente su función se reduce a ser vínculo.
entre sujeto y predicado. Mientras que en las oraciones predicativas no emplean verbos copulativos, sino verbos en forma personal. Es decir, ya es diferente, ¿verdad? Son acciones. Vamos a hablar también de la predicación. En el predicativo, predicación hay completa y hay incompleta. La predicación completa, primero. El verbo de una oración predicativa se basta a sí mismo para expresar todo lo que deseamos expresar del sujeto. Se basta a sí mismo, ¿verdad? En este caso se dice que el verbo es de predicación completa, porque él se basta a sí mismo, no necesita más. No hay en el predicado otra palabra aparte de él. Por ejemplo, el niño corre. ¿Ve? Este corre es predicado solo el verbo, no necesita más palabras, por eso está completo. Digamos, él no necesita a nadie más. El ladrón huyó. ¿Ve? Aquí es completa porque no tiene más elementos. Aquí viene esta, comeré, ¿verdad? El sujeto obviamente está en forma tácita, es yo comeré, ¿verdad? Yo comeré. Repasa, él repasa. Ese él, que es el sujeto, repasa, está en forma tácita, no es necesario. Pero vean que aquí solamente el verbo es necesario. Eso es una predicación completa. No necesita a nadie más. Pero la incompleta sí. El verbo personal, por otra parte, puede estar acompañado de complementos. Esta palabrita, antes de entrar a los complementos que vamos a ver hoy. Es decir, se acompaña de palabras que completan todo lo que deseamos decir del sujeto. Entonces, es incompleta porque va a aclarar más. Decimos entonces que el verbo es de predicación incompleta. Por ejemplo, vea estos casos. El niño corre. Este es el verbo, corre. Y agregamos en el jardín. ¿Ve? Entonces es incompleta porque no está solamente con el verbo, sino que agrega complementos. En el jardín. El ladrón huyó, que es el verbo, por el pabellón, por el callejón. Entonces, el ladrón huyó. Ya no decimos el ladrón huyó sí solamente, sino que uno dice, ¿huyó qué? Por el callejón. Ve, bien explicado más. El niño corre, ¿qué? ¿Dónde? En el jardín. Ve, ya hay un complemento. Comeré helado de vainilla. Entonces, comeré. Y entonces viene en la incompleta le agregamos más, porque comeré no me dice mucho. ¿Qué comeré? Entonces ya viene comeré helado de vainilla. Repasa. La palabra él repasa. ¿Pero qué repasa él? Bueno, entonces le agregamos un complemento, le agregamos la lección. ¿Ve? Todos los elementos que se hallan en el predicado fuera del verbo desempeñan el papel de complemento. Es decir, todo lo que viene después del verbo son complementos. Hay complementos de toda clase. Por eso entramos a los complementos del verbo, que en griego tenemos que entenderlo muy bien. Ahí se va a conocer como los casos, ¿verdad? O las funciones. Los casos son las funciones de las palabras en la oración. El verbo es una palabra muy completa, no obstante lleva complementos, como ya lo vimos con la predicación incompleta. En lo que sigue estudiaremos los complementos del verbo en este orden. Entonces se llaman los complementos del verbo. El primer complemento es el complemento directo. Ve, aquí es donde estamos relacionando los diferentes complementos con el verbo. Pero también hay indirecto, circunstancial, complemento agente, predicativo, el mismo adverbio. Todos esos son complementos del verbo. Vamos a irlos viendo uno por uno. Hoy en esta lección vamos a enfatizar nada más en el complemento directo para no enredar, ¿verdad? En el griego el complemento directo se va a conocer como caso acusativo, ¿verdad? Es el acusativo. Pero después cuando entremos yo le voy a hablar a usted que es el complemento directo y usted va a recordar que este es el complemento directo. Entonces tenemos así. El complemento directo, que lo vamos a abreviar con CD, es la palabra modificadora que expresa lo que se dice del sujeto a través del verbo. Es decir, ¿qué expresa lo que estamos diciendo del sujeto por medio del verbo? Por ejemplo, ellos recibieron. Entonces aquí analicemos esta oración. Ellos recibieron. Nada más. Ellos recibieron. Ellos es el sujeto.
y el predicado recibieron. Bien, ahí tenemos esa oración, ¿verdad? Una oración, hasta el momento, lo que nos llamábamos completa, ¿verdad? Es esta que estaba por aquí, la predicación completa. El niño corre, nada más que aquí dice, ellos recibieron. Cuando oímos o leemos una oración como esta, queremos saber qué es lo que ellos recibieron. Ellos recibieron, ¿qué recibieron? Entonces podemos contestar el Espíritu Santo. Apreciamos así la acción que cumple el verbo. Entonces, ¿qué recibieron? Le estamos agregando más información a la oración. Esta necesidad de aumento en la acción del verbo viene a ser lo que llamamos complemento directo. Este es el complemento directo. Entonces, el complemento directo Espíritu Santo es necesario. De lo contrario, no sabríamos qué reciben ellos. Entonces, la oración queda así. Ellos, que es el sujeto, recibieron, que es el verbo, ¿verdad? Hasta ahí estaba. Pero luego viene el complemento directo que acompaña al verbo, el Espíritu Santo o al Espíritu Santo. Ese va a ser el complemento directo. Lo que le agregamos a la oración para entenderla mejor. El complemento directo se construye generalmente sin ningún elemento de nexo. Es decir, no hay elementos de nexo. Decimos, ellos repartieron panes y peces, ¿verdad? Entonces aquí repartieron, ahora viene panes y peces. Ese es el complemento directo. No viene ningún elemento de nexo. Veamos la segunda oración. Aquí ellos viene entre comillas porque puede ser que esté o no esté. Nada más tenemos la oración. Repartieron panes y peces. ¿Quién? Ellos, ¿verdad? Ellos repartieron panes y peces. Veamos la siguiente oración. Jonás mira el mar. Jonás mira y le agregamos, ¿qué mira Jonás? El mar. No hay elemento de nexo, no hay un verbo copulativo o algo, no. Mira el mar. Así de sencillo. Dice que solamente llevará la preposición a cuando se trate de personas o cosas personificadas. Ahí sí. Aquí viene el mar, es el sustantivo con artículo. Panes y peces, ¿verdad? Dos sustantivos. Pero cuando se hable de personas o personificaciones, le damos vida a una piedra o lo que sea, la piedra me dijo, digamos, una personificación, entonces nosotros sí agregamos la preposición a. Veamos esta, él o ella, ¿verdad? Llamó a Lázaro. Ahí sí va una preposición y en el español omitimos el artículo. Llamó a el Lázaro. Al Lázaro, abreviado. Eso se omite. Llamó a Lázaro. Veamos esta otra. Tú consolaste a la viuda. Ese tú va entre porque está tácito, no aparece en la oración también. Consolaste a la viuda. Entonces viene a la viuda. ¿Por qué? Porque la viuda es una persona. Es una persona. Entonces, consolaste a la viuda. No consolaste a la viuda. Entonces, así es en español. En este otro, nosotros exhortamos a todos. Ese todos son personas. Entonces, exhortamos a todos. Entonces va la preposición a. Ellos se encontraron al Señor. Aquí viene a el Señor. Entonces viene unido al Señor, ¿verdad? Las oraciones que siguen, puesto que no representan seres vivos o cosas personificadas, no llevan el nexo a. Yo no había visto el paisaje. Entonces yo no digo, yo no había visto a el paisaje. No, yo no había visto el paisaje. No es una persona, el paisaje. Entonces no lleva el nexo a, ¿verdad? La preposición a, en este caso. Ellos alimentaban vanas esperanzas. Alimentaban vanas esperanzas, no es una persona, no son cosas personificadas y por lo tanto no llevan el nexo a, digamos la preposición a. Veamos ahora el núcleo del complemento directo.
el núcleo. Este es el libro que estamos viendo, el griego bíblico de José Antonio Septién, que para que usted lo pueda buscar en la librería, lo pueda adquirir. No hay como tener todos nuestros libros, comprarlos y tenerlos para enriquecer nuestras bibliotecas con libros importantes. Este es un libro importante, grueso, y vale la pena hacer una buena compra de el griego bíblico. Es uno de los mejores que yo he visto y más claros en el mercado. Entonces yo lo insto para que usted lo adquiera. El complemento directo puede tener un núcleo o puede tener varios núcleos. Por ejemplo, veamos este. Nosotros hemos encontrado, este es el verbo, ¿verdad? A Pedro. Solo hay un núcleo. Pedro. ¿Ve? Este es el complemento directo. ¿A quién hemos encontrado nosotros? A Pedro. ¿Ve? Entonces el Pedro es el núcleo. Es el núcleo. Pero es un solo núcleo. Veamos varios núcleos. Nosotros hemos encontrado, verbo, a Pedro, 1, a Juan, 2 núcleos, a Andrés, 3 núcleos. Son 3 núcleos del predicado en este complemento directo. A veces el complemento directo aparece duplicado. Esta duplicación consiste en repetir el significado del complemento directo en 2 formas distintas, es decir, en 2 expresiones diferentes. Por ejemplo, ve aquí, este libro lo encontramos en un baúl. Aquí el sujeto obviamente es nosotros, ¿verdad? Que no aparece, nosotros. Este libro lo encontramos en un baúl, porque ¿quién lo encontramos? Nosotros. Ese es el sujeto. Este libro lo encontramos en un baúl. Encontramos. Entonces, aquí viene en formas distintas. Este libro lo viene a ser, eso es el complemento directo, ¿verdad? Fue encontrado, lo encontramos, este libro. Y luego viene en un baúl, que es otro tipo de complemento. No es el complemento directo, sino otros, porque hay otros tipos de complemento. Entonces, el complemento directo es este libro, ¿verdad? Pasamos la página y vemos esto, el pronombre personal como complemento directo también. El pronombre personal puede ser parte del complemento directo. Veamos algunos casos. A partir de los ejemplos anteriores podemos notar que la función del complemento directo es desempeñada por un sustantivo, pero puede ser cualquier otra palabra. Veamos esto. Veamos el complemento directo como un pronombre. Mañana saludaré. Bueno, ¿quién saludaré? Yo, ¿verdad? Obviamente yo soy el sujeto tácito. Yo mañana saludaré a todos. Aquí hay un sustantivo, a todos, ¿verdad? Es un pronombre personal, a todos. Este es el complemento directo, ¿verdad? A todos. Todos viene a ser el pronombre, está en lugar del nombre, en lugar de decir a Carlos, a Pedro, a Juan, a Andrés, etc. Saludaré a todos. Puede ser un adjetivo sustantivado. El César saludó a los vencedores. El César es el sujeto, ¿verdad? Saludó a los vencedores. En este caso, vencedor es un sustantivo adjetival, un adjetivo sustantivado. Un verbo puede ser en infinitivo. Necesitamos estudiar. Aquí, este complemento directo, vemos que hay un verbo en infinitivo. Estudiar. Este es un complemento directo de aquí y de la oración necesitamos. ¿Quiénes? Nosotros. Ese sería el sujeto. Cuando el pronombre personal funciona como complemento directo, la manera de presentarse en la oración es la siguiente. Toma una forma especial llamada átona, es decir, no acentuada. Eso es lo primero. Toma una forma llamada átona, ¿verdad? Sin tildes. No lleva preposición, eso es otra. A pesar de que normalmente designa personas.
Va colocado antes del verbo, no después de él, como hemos visto en todos los ejemplos anteriores. Veamos algunos ejemplos. El pueblo victorió a los vencedores. Digamos, va colocado antes del verbo. El pueblo victorió a los vencedores, ¿verdad? Aquí el pueblo los victorió. Los. Los, ¿verdad? ¿A quién representa? A los vencedores. ¿Ve? El pueblo los victorió. ¿Ve? Eso es muy importante. Ese los va sin, es átona, ¿verdad? No lleva tilde. Entonces, toma esa forma, no lleva preposición. No ve la preposición. Aunque designe personas. Va colocado antes del verbo los, el verbo victorió, ¿verdad? Entonces va antes del verbo. Veamos la otra. Necesitamos orar. Ahora lo vamos a colocar como complemento directo, orar. Lo necesitamos. Va antes del verbo. ¿Lo ve? Está antes del verbo. Se me movió. Y no lleva tilde, como dice aquí, es átona. No lleva preposición tampoco. Veamos la otra. Amaba a sus hermanos. Los amaba. Los amaba. Eso es un complemento directo en forma de pronombre personal. Los amaba. Esto es un complemento directo. Va antes del verbo, no lleva es átona, no lleva acento. A nosotros ya no nos escuchan. Ya no nos escuchan. Bueno, eso lo convertimos, ya no nos escuchan. Ese nos representa ya no nos escuchan a nosotros, ¿verdad? Va antes del verbo y va en forma átona. Mañana saludaré a todos. Mañana los saludaré. Mañana los saludaré. Ese los va antes del verbo, ¿lo ve? Y es átona. Eso es muy importante saberlo. Bien, formas átonas del pronombre personal que funcionan como complemento directo. Vamos a ver estos. Esta tablita le puede servir en algún momento. A partir de los ejemplos anteriores podemos notar que la función del complemento directo es desempeñada por un sustantivo, pero puede ser cualquier otra palabra. Veamos. Puede ser en la primera persona, puede ser singular o plural, masculino y femenino. Por ejemplo, me. Me es una forma átona, ¿verdad? Que funciona tanto como masculino y femenino, es singular. No me han visto. Está antes del verbo, ¿lo ve? No me han visto. Veamos la nos. Menos teos. Nos es en plural. Nos. En plural, también para masculino y femenino. Nos recibieron bien. ¿Verdad? Carlos y Juan nos recibieron bien. Ahora la segunda persona en singular, te, que es masculino y femenino, te han felicitado, ¿verdad? El plural, masculino y femenino, os esperaba de antemano. Ese os antes del verbo y sin acento. En la tercera persona viene en singular y plural, tanto masculino y femenino diferente, que es masculino sería lo o los. En singular o en plural. Lo he buscado a Juan y yo lo he visto. Es singular. Pero si es plural, pedí 2 cuadernos y me los trajeron, porque está hablando de varios cuadernos. Me los trajeron. Pero puede ser también femenino, la o las. La en singular, a ella no la conozco. Se habla de una. Pero había perdido las cartas, pero ya las encontré. Se refiere a varias cartas. Este cuadrito nos puede servir. Vamos a pasar de página.
Dice que formas átonas del pronombre personal que funcionan como complemento directo. Una característica del pronombre átono que funciona como complemento directo designa a una persona es que puede ser repetido por medio de la forma tónica del mismo pronombre más la preposición a. Ya lo vamos a ver en ejemplo. Esta construcción se emplea cuando se desea destacar a la persona que designa el complemento directo. Por ejemplo, el César los saludó. ¿Verdad? Entonces, dice aquí arriba, vamos a ir rescatando esto, una característica del pronombre átono. Cuando el pronombre átono, ¿verdad?, que no tiene tilde, funciona como complemento directo, designa a una persona es que puede ser repetido, puede ser repetido por medio de la forma tónica del mismo pronombre más la preposición a. El César los saludó. El César los saludó a ellos. Entonces ahí viene, puede ser repetido de la misma forma tónica más la preposición a ellos. Veamos esta oración. No nos quería a nosotros. Ahí está. En ocasiones encontramos construcciones con el pronombre átono después del verbo e insertado en el verbo mismo como una sola palabra. Esta colocación es permitida únicamente cuando el verbo está en imperativo, infinitivo, gerundio. Imperativo. Envíalo inmediatamente. Entonces vea que viene, no, envía el regalo inmediatamente. Entonces uno, envíalo inmediatamente. Ahí viene un pronombre personal fusionado con el verbo enviar. Veámoslo ahora con un verbo infinitivo. Voy a visitarla unos días. Voy a visitar a Jorge unos días. Voy a visitarlo unos días. Voy a visitar a mi madre unos días. Voy a visitarla unos días. ¿Ve? Viene fusionado el infinitivo visitar con el pronombre personal. Pero también los gerundios. Estoy estudiando el caso. Entonces uno puede, estoy estudiándolo. Entonces como gerundio también ahí viene el pronombre personal integrado al verbo. ¿Cómo reconocer el complemento directo de una oración? Bueno, hay 4 maneras de saber si una expresión dada funciona como complemento directo de la oración. Primero, convirtiendo la oración en pasiva. Eso es lo primero, ¿verdad? Yo tengo mi forma que es preguntando sencillamente al verbo. Podemos reconocer el complemento directo pasando la oración de activa a pasiva. Veamos a ver. Si pasa de activa a pasiva es complemento directo. El complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. Entonces se invierte. Por ejemplo, veamos esta oración. Ellos reciben al Señor. Bien, pasémosla. Es recibido, o son recibidos, o es recibido. Reciben o es recibido. Entonces, el Señor es recibido por ellos. En el mismo sentido, ellos reciben al Señor. La oración hacemos en pasiva. El Señor es recibido por ellos, o ha sido recibido por ellos. Entonces lo convertimos en pasivo. Significa que eso es un complemento directo. Veamos la segunda. Moisés señala la tierra prometida. La tierra prometida es señalada por Moisés. Es decir, el sujeto pasa a ser, el sujeto acá, que estaba en activo, pasa a ser pasivo. ¿Verdad? Pasa de ser activo y pasa a ser pasivo. ¿Verdad? Una cosa es recibir, otra cosa es recibido. Un banco de peces eriza el lago. Veámoslo esta. Un banco de peces eriza el lago. El lago es erizado por un banco de peces. ¿Ve? Entonces ahí se ve que sí procede. ¿Cómo reconocer? Siguiente, 2. Sustitución por los pronombres personales átonos Lola, los, las. Veamos esto. Leo una epístola. La leo. La leo. Entonces, esto es un complemento directo porque puedo sustituirlo por los pronombres personales átonos. Lola, los, las. Amo a mi hermano. Lo amo. ¿Ve? Esto es lo amo.
Pude cambiar eso. Dice lo mismo, pero con el pronombre personal, átono. Ella tocó al Señor. Ella lo tocó. ¿Ve? Tocó al Señor, lo tocó. Ella lo tocó. ¿Se pudo convertir? Sí, claro. Marta consuela viudas, las consuela. Se pudo, ¿Ve cómo la convertimos la oración? Entonces, sí son pronombres personales. El complemento directo puede ser reconocido también transformando el verbo de la oración en participio y le anteponemos el pronombre lo. Entonces, transformemos el verbo en participio. Yo leo una epístola, ¿verdad? Entonces lo hago en ha oído todos ocho. Recuerda los participios. Ha oído todos ocho. Entonces lo leído. ¿Qué es lo leído? Una epístola. Lo leído. Entonces, puse el verbo leo en lo leído. ¿Qué es lo leído? Una epístola. Amo a mi hermano, lo amado. ¿Qué es lo amado? Mi hermano. Lo pasé a participio. Ella tocó al Señor, ¿verdad? Lo tocado. ¿Qué es lo tocado? El Señor. Marta consuela viudas, lo consolado. ¿Qué es lo consolado? Las viudas. Entonces, si se pasa el verbo en participio, lo convertimos de esa manera en complemento directo. El complemento directo expresa la cosa hecha por el verbo, ¿verdad? Siempre, ¿qué es lo que hace el verbo? Y lo que hace el verbo es un complemento directo. Esta es la forma que yo uso mucho cuando hago las traducciones de griego. En la oración, por ejemplo, leo una epístola. Leo una epístola. Vea esta oración. Bueno, yo leo una epístola. Siempre yo identifico el verbo y le pregunto al verbo, primero, ¿quién realiza la acción? Yo, es el sujeto. ¿Y qué leo yo? Digamos, ¿qué es lo que yo leo? Una epístola. Ese es el complemento directo. La cosa leída es el complemento directo de leo. En amo a mi hermano, amo, verbo, ¿verdad? Yo pregunto, ¿quién ama? Yo. Yo amo. ¿A quién amo yo? A mi hermano. Ese es el complemento directo. Es la persona o cosa amada. ¿Ve? Veamos, anteponiendo el verbo la pregunta ¿qué o quién? Por ejemplo, leo una epístola. ¿Qué leo? ¿Qué leo? Una epístola. Amo a mi hermano. Aquí la pregunta. ¿Qué o a quién amo? A mi hermano. Ella tocó al Señor. ¿Qué o a quién tocó? Al Señor, ¿verdad? Marta consuela a viudas. ¿Qué o a quién consuela? A las viudas. Y así yo me doy cuenta de que es un complemento directo. Las expresiones una epístola, mi hermano, el Señor y viudas son complemento directo de sus respectivas oraciones. Note que el verbo en voz pasiva no puede llevar a un complemento directo. El verbo en voz pasiva no lleva complemento directo. Bien, hermanos, de esta manera llegamos a este programa corto del complemento directo. Espérenos en un próximo programa para seguir ahondando. Dios me lo bendiga ricamente.